En el aire nuevamente, Palabras de Vida. Les invitamos para acompañarnos durante esta media hora de meditación cristiana. Bienvenidos a Palabras de Vida. Cristo llama y yo con grande gozo seguiré esa dulce voz que dice, tu pastor seré. Yo te seguiré, Señor, siempre tras de ti, Jesús. En tu mano el porvenir está. Cristo llama y yo le sirvo cada día aquí. Siento la gran bendición de su presencia, sí. Yo te seguiré, Señor, siempre tras de ti, Jesús. En tu mano el porvenir está. Mi bendita luz. El Señor Jesucristo preguntó una vez, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El cuidado que Dios tiene de los suyos es minucioso, pero a veces lo olvidamos. Así ocurrió a un creyente una vez y después escribió de su experiencia como leo a continuación. Había pasado la noche sin pestañear. Mi preocupación era cómo pudo Dios suplir mi gran necesidad. En esto estaba pensando cuando el reloj marcó sonoramente las 6 de la mañana. Me levanté y descorrí la cortina para ver qué tipo de día auguraba la aurora. Mi atención fue llamada a una vecina que había madrugado y estaba en la vereda, rodeada de muchas aves. Estaba desmigajando el pan. Los pájaros, como niños bulliciosos, se lanzaban sobre las migas comiendo gozosamente. Esta es la provisión de Dios para ellos, pensé. En aquel momento una luz divina iluminó mi corazón. Esta fue la contestación de Dios para mi incógnita. Así Dios me hizo entender lo grande que es. Aquella mañana la buena señora seguramente pensaba en dar a comer a los pájaros hambrientos. Sin que ella supiera, también fue utilizada por Dios para administrar un reproche a su siervo incrédulo. Esto dio ánimo a mi espíritu acongojado.
Repito otra vez las palabras de Jesucristo. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y ahora vamos a escuchar un himno sobre este tema, cantado por Manuel Bonilla. Feliz, cantando alegre. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido, si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de usted y de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras nos enseñó el Señor Jesucristo la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Escuchemos, pues, una lectura de la Biblia. Y en esta mañana tengo mi Biblia abierta en el Evangelio según Lucas, el capítulo 17, leyendo del versículo 20.
Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Hasta aquí la lectura de las Sagradas Escrituras. Que Dios tenga bien bendecírnosla. Jesús el Salvador. Oye su voz de amor. Perdón ofrece, perdón de tu pecar. A Cristo ven, la salvación Él te dará. Oye su voz hoy, porque rechazas su amor. Quizás mañana no llame más el Salvador. El mundo del corazón, la voz, reconcíliate hoy con Dios. Oye, se oye, no te engañe el mal, no tardes más, aún un momento es fatal. Oye su voz hoy, porque rechazas su amor. Quizás mañana no llame más el Salvador. Amables oyentes, ¿cuántas veces hemos escuchado lo siguiente? Acuérdate, o no lo olvides. Claro, cuando alguien nos dice algo importante, siempre agrega, acuérdate, no lo olvides. El Señor Jesús también dijo lo mismo. En Lucas, el capítulo 18, verso 32, dijo, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Y por qué?
Bueno, los que estaban alrededor del Señor Jesús seguramente se acordarían del hecho histórico acaecido hacía 2000 años antes, cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, sacando fuera de la ciudad de Sodoma a Lot y a sus 2 hijas. También sacó fuera a la mujer de Lot, pero ya que ella tenía poca gana de ir con ellos, huyendo de la destrucción, al mirar atrás con evidentes deseos de volver, ella quedó convertida en una estatua de sal. Todo el mundo sabe que la sal es usada para preservar, y en la mujer de Lot tenemos preservada una lección de advertencia de lo que puede ocurrir a quien no quiera escapar del juicio venidero. Al acordarnos de la mujer de Lot, nos acordamos de las 2 ciudades condenadas, Sodoma y Gomorra. Lot había llegado a Sodoma, habiendo escogido aquella llanura fecunda, cuando se separó de su tío Abraham. Él escogió según lo que sus ojos veían, sin saber del tremendo pecado que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Estas 2 ciudades son figuras del mundo en su peor estado, en cuanto a la bajeza hasta donde llega el hombre en su pecado, en el pecado más asqueroso que se practica en el mundo, el homosexualismo. De allí viene el nombre sodomía, de la ciudad de Sodoma. 2 ángeles fueron enviados a las casas de Lot para advertirle sobre el juicio venidero. Cuando llegaron, Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad, al parecer desinteresado en la condición de sus conciudadanos. Posiblemente estaba afligido por lo que hacían, pero en forma positiva no hacía mucho para contrarrestar el pecado galopante en su medio. Sodoma y Gomorra eran ciudades favorecidas. Mucha agua, una llanura fecunda, muchas ventajas tenía. Ocupaba una posición de mucho privilegio en medio de una comarca de mucha belleza natural. Pero ya sabemos nosotros que estar en un lugar bello, tener un lindo paisaje, no garantiza que la moralidad sea también bella o linda. En Sodoma y Gomorra era todo lo contrario. Habían llegado hasta los bajos fondos del pecado. Vivían en la asquerosidad moral. Al acordarnos de la esposa de Lot, nos acordamos también del ciudadano justo que vivía en Sodoma, que era Lot mismo. Pedro el apóstol lo llama el justo Lot. Él debiera haber tenido conocimiento del Dios verdadero, pero obviamente no llevaba una vida separada del mundo. No era una influencia para Dios en medio de aquella baja moralidad. No levantaba su voz para gritar a voz en cuello que Dios exigía justicia y obediencia en el hombre. Lot vivía ya en medio del pecado, sin hacer nada para contrarrestarlo. Como creyentes, hemos de ser voces, testimonio, para que Dios haga sonar su voz en medio del bullicio pecaminoso que hay en el mundo. Al acordarnos de la esposa de Lot, nos acordamos también del cuidado celestial. Dios mandó visitas angelicales a la ciudad de Sodoma. Él no quería que nadie pereciera. Él manda sus ángeles. Los manda para advertir a Lot y quizás a otros, pero no quisieron huir. Lot sí, huyó, y sus 2 hijas. Pero los otros estaban más interesados en las personas de los ángeles para cometer con ellos un cierto pecado
que es tan difundido y practicado en el día de hoy, el homosexualismo. Dios tiene cuidado de esta ciudad. Él muestra que no quiere que nadie perezca. Incluso conversando con Abraham, permitió que Abraham interviniera a favor de Sodoma y Gomorra, y empezando nombrando 50 justos, iba bajando la cifra hasta llegar a 10, diciendo: Dios, si hay por lo menos 10 justos, ¿destruirás esta ciudad? Y Dios dijo que no. Si hubiera al menos 10 justos, no destruiría la ciudad. Pero ya sabemos que hubo solamente 3. Amable oyente, Dios ha enviado al Señor Jesucristo a este mundo. No quiere que nadie perezca en su pecado. No quiere que nadie vaya al infierno, que nadie sea alcanzado por el juicio por su pecado. Por esto mandó al Señor Jesús con un mensaje de perdón. Un mensaje de perdón que Él selló con su propia muerte en la cruz para asegurar el perdón. Y muchos de ustedes desoyen el mensaje en el día de hoy. Al acordarnos de la mujer de Lot, nos acordamos también de los compañeros o conciudadanos malvados. Parece que el mensaje angelical no tuvo ningún efecto en ellos. ¿Estaría avergonzado Lot por la conducta de aquellos hombres? No hay tiempo en esta mañana para describir la escena asquerosa que hubo allá en la misma puerta de la casa de Lot. Los hombres obviamente no tenían ningún respeto para con Lot, porque él había perdido su testimonio como un siervo de Dios. Al acordarnos de la mujer de Lot, también nos acordamos del mando angelical. Ellos llegaron con mucha prisa, llegaron con un mensaje de urgencia. Querían sacar a Lot y a sus parientes de aquel lugar. Le dijeron: ¿tienes tú a alguien más aquí, Lot? Yernos, hijos, hijas, bueno, todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. El clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Lot habló a sus yernos, pero se burlaron de él. Se rieron de él. Bueno, entonces al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallen aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Era una cosa de apresuramiento. Lot quería comodidad. Él quería mostrarles la grandeza de la ciudad y hacerles una fiesta. No estaban interesados. Escapa por tu vida, dijeron. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. En esta mañana, amables oyentes, quisiera anunciar que Dios también va a destruir este mundo. Va a traer juicio sobre este planeta. Va a traer juicio como nunca se ha sabido antes. Pero el mensaje antes que llegue es: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amables oyentes, en esta mañana el mensaje de los ángeles, entregado a Lot y a los demás, es tan actual como cuando lo articularon 4.000 años atrás. Hace más de 4.000 años dijeron los ángeles: escapa por tu vida. Y hoy día yo quisiera decirte también: escapa por la vida tuya. Dios tiene que juzgar el pecado, pero tú puedes escapar de este juicio, confiando en aquel que entró en la muerte, y él fue juzgado en tu lugar. Hablo, por supuesto, del Señor Jesús, por cuya muerte en la cruz ha hecho posible una vía de escape. No mires tras ti, también dijeron los ángeles. La mujer de Lot, de quien estamos acordando, miró tras sí y quedó convertida en estatua de sal. ¿Qué significa esto? No mires tras ti. Es que el corazón de la mujer estaba todavía en la ciudad de Sodoma. No quería dejar sus vecinas.
No quería dejar su hogar, quería dejar sus intereses de antes. Pero aquellas cosas estaban a punto de perecer, y todavía las quería tener ella. Oh, amables oyentes, cuando Dios nos llama a seguir al Señor Jesús y a servirle a Él, tenemos que dar la espalda a nuestra vida de anterior para tener esta nueva vida que hay en Cristo. Él nos llama, nos saca del mundo para que vivamos una vida separada para su eterna gloria. Escapa por tu vida y no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Oh amable oyente, con todo mi corazón en esta mañana, quisiera gritar por decirlo así: escapa tú, antes que sea demasiado tarde. Pon tu fe en el Señor Jesucristo, no sea que tú perezcas con los demás. Cristo murió para salvarte. ¿Te das tú el oído sordo a la llamada de Dios? No quedes donde está, más bien vuelve tu cara hacia el cielo, confiesa tus pecados, confía en la palabra de Dios, entrégate al Señor Jesús, aceptándole como tu Salvador, y tú recibirás el perdón del pecado. Sí, te escaparás del juicio venidero, y no solamente irás al monte, donde tú encontrarás Dios esperándote, sino tú subirás hasta el cielo, donde estarás en la presencia de Dios para siempre jamás. Escapa tú, escapa por tu vida. Dios a su Hijo llamó de Cristo, Él vino a amar y a perdonar. Sufrió y murió por rescatarme, y con la tumba abierta Ahí sí. Muy buenos días a todos, queridos hermanos, amigos y visitas que nos acompañan en este día de domingo 6 de febrero, en pleno verano, y qué privilegio es estar en la casa de Dios. Saludamos cordialmente también
a las personas que mediante estos medios tecnológicos están en sus hogares escuchándonos, u otros conectándose en estos momentos. Agradecidos estamos, veo a la señora Luz por ahí también, la vi llegar. Nos alegramos que esté con nosotros allí, la señora Luz. Bueno, en el nombre del Señor, entonces, comenzamos la escuela dominical. Ustedes pues tienen libertad para pedir algunos coritos, tanto hombres como mujeres. Yo tengo aquí elegido, a ver, el número, el número 34 de nuestro horario. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días. 34. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelva la nube tras la lluvia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tienen la oportunidad de pedir usted, hermano. El 24, hermano. Dios me culpa por vos. Muy bien. Dios mis culpas borró, contento y alegre estoy. Dios mis culpas borró, al leerlo en la Biblia. Con Isaías 44, verso 22. Mis culpas borró, si mi alma salvó, loada Dios. Cristo viene otra vez, si viene otra vez por mí. Cristo viene otra vez, la Biblia me dice así. El 14 de San Juan, versos 1 a 3. Del cielo vendrá su iglesia a llevar, y a mí también. Él quiere, él sabe. ¿Qué número tendrá? Yo no alcanzo a leer aquí, así que usted lo ve. Pero lo sabemos casi de memoria. Él quiere, Él sabe, Él puede salvarte solo por creer en Él. Te ama, se dio por librarte solo por creer en Él. No hay que pagar, acuérdate. Cristo ahora Él quiere, Él puede salvarte solo por creer en Él. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. El número 90, por favor. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Con mi buen Señor. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré.
Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Bien, están cantando con ánimo. Qué bueno. ¿Seguimos? Hermano. 137. El 137, por favor. El 137. Esto tiene acciones, y hay niños, yo creo que en su casa lo están observando. Podemos hacerlo aquí también con acciones. 137. Ya. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca él la levantó, pues sabio fue y bien la cimentó, y la casa no cayó. La lluvia descendió y el río desbordó, la lluvia descendió y el río desbordó. La lluvia descendió y el río desbordó, y la casa no cayó. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena él la levantó, pues necio fue y se equivocó, fundamento le faltó. La lluvia descendió y el río desbordó, la lluvia descendió y el río desbordó, la lluvia descendió y el río desbordó, y la casa se cayó. Si tú creyes en el Salvador y me recibes como tu Señor, si obedeces su palabra de amor, en la roca estará. El juicio llegará y la prueba se hará. El juicio llegará y la prueba se hará. El juicio llegará y la prueba se hará, mas la salvación tendrá. Muy bien. El sabio sobre la roca de Dios. ¿Quién más pide? Jesucristo venía en busca de joyas y de oro. Ya. ¿Qué número tiene eso, por favor? 154. ¿Ah? 154. Correcto. Ya. Jesucristo ha venido en busca de joya, un niño redimido, su joya será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan su Rey y Señor. Tanto niños como niñas que acuden a Cristo son las joyas escogidas, preciosa a Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan su Rey y Señor.
con su sangre derramada, Él compra las joyas. Ningún alma no lavada su reino verán. Como estrella que brillan son los niños que le aman, los tesoros que adornan su Rey y Señor. ¿Cuál pide Samuel? 136. Ya. El pan. Es 136. El pan de vida soy, dice el Señor. Ven alma hambrienta, ahora Salvador. Hambre jamás tendrá quien viene a mí, sed nunca más tendrá quien cree en mí. El pan de vida soy, dice el Señor. Que ahora el Salvador hambre jamás tendrá que viene a mí, sed nunca más tendrá quien cree en mí. Yo le ayudo a la dama. Bueno, seguimos. Bueno, ya leí yo entonces. Cristo me ama a mí. 139. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Hasta ahí. Para que cantemos más ahorita. Nos queda un poquito, un minuto. 127. 127, por favor. 3 cruces en Calvario y la vamos a hacer con acciones también. 3 cruces en Calvario vi, nunca lo olvidaré. Culpables dos murieron, sí, el Salvador por mí. Hasta ahí llegó. Felices son los niños que creen en Cristo. El número 120. Felices son los niños que creen en Cristo. Sus pecados son borrados. Son hijos de Dios. Paz tienen, gozo y vida eterna. Felices son los niños que creen en Él. El Salmo 100, por favor. Ese no, ¿qué número tiene? Yo no sé, casi de memoria. 15. 115 parece que es. 215. 215. Bien, hay varios salmos ahí. El Salmo 121, también lo podemos cantar. El Salmo, aquí después, otro. Salmos
del 215. Acá vamos a estar completo, ¿ah? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Vamos al 121, al Salmo, el que está arribita. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Bien, estamos israelitas hoy cantando los himnos, los salmos. Este era el himnario del pueblo israelita, ¿eh? Y es todavía. ¿Con cuál seguimos? ¿Hay pocas peticiones? 253. ¿Quién hizo lindas flores? También con acciones. Ya está. Las flores en este tiempo se ven pocas, pero en la primavera tenemos muy lindo Chile con tantas flores en los jardines y en flores naturales. ¿Quién hizo lindas flores? Ni tú ni yo. Pues ¿quién hizo lindas flores? Tan solo el Señor. ¿Quién hizo los pececitos? Ni tú ni yo. Pues ¿quién hizo los pececitos? Tan solo el Señor. ¿Quién hizo los animales? Ni tú ni yo. Pues ¿quién hizo los animales? Tan solo el Señor. ¿Quién hizo a los niñitos?
ni tú ni yo, pues ¿quién hizo a los niñitos? Tan solo el Señor. ¿Quién puede a ti salvarte? Ni tú ni yo, pues ¿quién puede a ti salvarte? Tan solo el Señor. Qué verdad es linda, ¿ah? Seguimos, nos queda unos minutitos, parece todavía. A ver, voy a pedir entonces. Ya cantamos este. ¿Alguien pide? No. Hermano. 149. Muy bien, 149. En una carpa un gitano moría. Qué bonito. Estoy leyendo un libro que se llama Miriam, una gitana que se convirtió. Vamos a cantar 2 estrofas nomás para que le demos la oportunidad a otro que levantó la mano ahí. En una carpa un gitano moría, desamparado y en gran agonía. Las buenas nuevas llevamos a él, del Salvador, el amigo más fiel. Otra vez más, conta la historia del buen Salvador. Nunca he sentido palabras así. Yo no pensaba que fueran por mí. Dios me amó siendo gran pecador. Él me ha mandado Jesús Salvador. Yo no me pierdo, mi mano tendrá, y a su regazo me conducirá. Otra vez más, conta la historia del buen Salvador. Nunca he sentido palabras así. Yo no pensaba que fueran por mí. Uno más, por favor, hermano. 202. ¿Cómo dice el 202? Señor, mi Dios, al contemplar los cielos. Esto hace completo, ya está. La señora Luz le encanta este himno porque pero cuando lo he visitado, ella me lo pide. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por encontrarnos en este lugar de privilegio, honrando y alabando tu santo nombre. Gracias por todos los cánticos que han subido. Sabemos que las estrofas de cada línea que está escrita está inspirado por la palabra de Dios. Y es por eso, Padre, estamos alegres y ahora queremos recibir el mensaje a través de nuestro hermano y sabemos que nos hará tan bien a todos. Quedamos en tu presencia. Te agradecemos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Buenos días todavía. Me acostumbro a decir buenas tardes todavía. No son las 12. A las 12 tengo que terminar. Así que vamos a leer en el libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, vamos a continuar viendo lo que hace 2 domingos atrás comenzamos, que es los oficios de nuestro Señor. ¿Cuáles eran esos oficios? A ver si se acuerda alguien. Sumo sacerdote, ¿qué más? Profeta y rey. Muchas gracias. Tenemos entonces que el Señor cumplió en su misión a este mundo, cumplió 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. En palabras resumidas podemos decir que el profeta, él se presenta como profeta porque se relaciona con la revelación de Dios. Como sacerdote, él se presenta como la expiación por nuestros pecados, y como rey se presenta como el que domina, el que gobierna sobre toda creación. A él se le ha dado toda autoridad, toda potestad. Dice el Señor mismo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Y bien, hoy día vamos a ver este oficio de profeta. Y para eso vamos a Deuteronomio capítulo 18, quizá uno de los versículos más decidor de este rol del Señor como profeta. Un hombre anuncia esa venida, la venida del gran profeta. Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice: el profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Haciendo referencia cuando el Señor se reveló, cuando Dios se reveló al pueblo mediante un terrible espectáculo. Grandes truenos, bocinas, dice la palabra de Dios, y fuego. El pueblo tuvo miedo, entonces él pidió a Moisés: desde ahora, por favor, tú habla al pueblo de parte de Dios. Ya no queremos vivir esta experiencia. Tenían miedo. Versículo 17: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hasta aquí por el momento es la palabra
de Dios. Estas palabras son las de una profecía. Un profeta ha hablado. Moisés es considerado en la nación de Israel como un gran profeta. Un hombre que es muy especial y que ciertamente era un profeta y se diferenció con respecto a todos los otros profetas que vinieron después de él. Y Dios le está diciendo al mundo, a través de Moisés, que esperaran la aparición de el profeta, y esto es muy importante, de el gran profeta. Lo vamos a ver más adelante cuando lo reconoce. Gran profeta se ha levantado. Tú eres el profeta. El pueblo esperaba un profeta, esperaba esa señal de Dios, ese enviado de Dios. Y vamos a ver aquí cómo el Señor cumple los requisitos según lo que Moisés está diciendo ahí en Deuteronomio. Mire, primeramente, Moisés dice que se levantará un profeta de parte de Dios. Esto quiere decir que el profeta es de origen divino. En segundo lugar, dice profeta de en medio de ti y de tus hermanos. Quiere decir que estaría en medio de los hombres. Y el Señor vino a este mundo, se humanó, dice la palabra de Dios, que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dice también la palabra de Dios de que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló. La palabra ahí se derramó, ¿ya? O sea, toda esa gloria, toda esa magnificencia, toda esa grandeza celestial que era el Señor allá en los cielos, lo dejó de lado, lo puso, a veces decimos, puso un velo delante de los ojos de Dios para que no vieran esa gloria. Él estuvo en medio de los hombres. En tercer lugar, que tendría todas las características de Moisés, dice, como yo. ¿Y por qué habrá dicho esto Moisés? Moisés fue el único profeta que actuó fielmente como mediador delante de Dios, poseyendo una intimidad. Yo no estoy diciendo con esto que Elías, por ejemplo, entre paréntesis, mi héroe bíblico es Elías, pero no estoy diciendo que Elías no haya actuado fielmente, pero solamente Moisés tuvo una intimidad tan cercana con Dios que ningún profeta la pudo tener. De hecho, vemos aquella escena cuando es introducido en aquella peña porque quería ver la gloria de Dios y Dios le dice, no vivirá hombre al ver mi gloria. Entonces él pasa y solamente ve las espaldas. ¿Qué profeta pudo ver eso? Vemos a Moisés entonces en una relación tan íntima, porque a diferencia de los otros profetas que Dios le hablaba por sueños, por alguna señal, Moisés subía a su monte. Él iba a la presencia de Dios. Él se acercaba a la presencia de Dios. Y el Señor, varias veces Él lo dijo, que Él venía del Padre, Él que tenía una relación muy íntima con su Padre. Por eso dice, y eso lo diferencia. Aquí no habla de cualquier profeta, no es que Moisés esté diciendo vendrán algunos profetas, sino que vendrá un profeta como yo, dice, con una relación tan íntima, tan cercana. Y solamente el Señor, después de Moisés, y mayormente el Señor, porque el Señor vio el rostro de Dios, vio el rostro de su Padre, el Señor Jesucristo vio el rostro de su Padre, a diferencia de Moisés, que no pudo contemplarle. A Él oiréis. La cuarta característica o palabra clave, a Él oiréis. Si apareciera un profeta con estas características que dice Moisés, es a él a quien hay que prestar atención. Si apareciere un hombre que es enviado de Dios, que apareció en medio del pueblo de Dios, que habla la palabra de Dios y que tiene una relación cercana con Dios, entonces a él es al que hay que prestar atención. A él oiréis. Y aquí yo presento quizás un paréntesis, aquí yo presento, o la palabra de Dios y todos los hermanos que han estado aquí adelante han presentado al Señor Jesucristo como el Salvador. Y Moisés está diciendo, a Él oiréis. ¿A quién estás oyendo, amigo, que estás escuchando? O alguien de la sala que no tiene al Señor. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando un hombre que está parado aquí adelante? ¿Estás escuchando quizás los consejos y las sugerencias de algún hombre que se cree sabio en su propio entendimiento?
Con mis hijos estamos leyendo El progreso del peregrino. Y hay un hombre que aparece en la vida de Cristiano, el protagonista de este libro que se llama Cristiano, que se llama Sabio según el mundo. Y él les da consejos a este cristiano que lo hace apartar del camino. Después, Cristiano sufrió mucho por apartarse del camino, se lo recriminó muchas veces, estaba muy dolido por haber seguido ese mal consejo. ¿A quién estás siguiendo, hermano? ¿A quién estás siguiendo? ¿Cuál es tu consejero? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es Dios mismo? ¿Es el hombre? ¿Pesamos los espíritus si son de Dios? Los vamos a ver más adelante. Una de las características que debe tener un profeta: pesar el espíritu si son de Dios. A él oiréis. Este mundo ha recibido un profeta de Dios. Otra cosa interesante que tiene este profeta de Dios es que fue aprobado por Dios mismo. Vamos a Mateo. Por favor, vamos a Mateo capítulo 3. Vamos a leer harto, porque lo que yo busco, queridos hermanos y amigos, es que veamos las evidencias de que Él es el verdadero profeta, el gran profeta. Mateo capítulo 3 y el versículo 17. Vamos a leer desde antes, desde el 13, para entender el contexto. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí hay un primer aval en las Escrituras de que Él es el profeta que había de venir. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El aval es Dios. El aval es su Padre. El aval, el que da el sello de garantía de que Él es un profeta real, el profeta esperado, es el mismo Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien yo me regocijo. O si lo buscamos quizás en un lenguaje más propio y más nuestro, en quien yo tengo toda mi alegría. Ahí el que satisfacía el corazón de Dios era el mismo Señor Jesucristo, en quien yo tengo complacencia. Dios da el aval, Él es su Hijo, Él es el enviado. En Él está su contentamiento, en Él está todo su corazón. Hermano Patricio, ¿estará fresca esta agua? Porque quiero tomar agua, pero por favor. El Señor también, otro aval de su oficio como profeta, está en las profecías que dijo. Por ejemplo, Él habló de su oficio incluso al momento antes de morir, cuando le habla allí al hombre, a este ladrón en la cruz, ahí en Lucas capítulo 23, versículo 43, ¿qué le dice? De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todavía no estaban. Todavía estaban en este mundo, todavía el Señor estaba sufriendo ahí en la cruz. Allí había un hombre que él mismo reconoce que estaba pagando justamente por sus pecados, pero reconoce que aquel que estaba allí era el rey esperado. Otra señal que hacía que esperaban los judíos. Gracias, hermano. Otra señal que esperaban los judíos, porque ellos esperaban al rey, a su rey. Y este hombre en la cruz, un hombre moribundo, reconoce: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, como gran profeta, le dice: hoy, en verdad, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y queridos amigos y hermanos, lo maravilloso de que este oficio aún no ha terminado. Él, desde el púlpito de los cielos, por decirlo de una manera, sigue haciéndolo, permitiendo que la palabra de Dios se proclame a toda criatura.
La voz de su profecía hoy la tiene usted en sus manos. La voz, el mensaje de Dios está ahí en sus manos. ¿Y cuántas veces la desperdiciamos? ¿Y cuántas veces el hombre la desperdicia? Muchos todavía no lo aceptan hoy como profeta. Aquella nación, Israel, aún sigue esperando a este gran profeta. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios ahí en Juan. Pero es importante que nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, seamos diligentes en atender las palabras de la profecía de este libro. Seamos diligentes, y cuando digo diligente, que seamos atentos en escudriñarla, en investigar. El Señor ha permitido que tengamos reuniones donde podamos aprender de la palabra de Dios. Pero amigo y hermano, que tu estudio de la palabra de Dios no se limite a una hora, incluso menos, a media hora de exposición bíblica. No se limite solo a eso, es la palabra de Dios, es la palabra de la profecía de Dios, a la que debemos atender, a la que debemos escudriñar. Es importante que seamos diligentes. Y el resultado de esa diligencia, el estudio de la palabra de Dios, nos debe llevar a declarar que Cristo es el enviado de Dios. Que Cristo es aquel a quien la humanidad necesita. Que Cristo es aquel gran profeta de Dios que ha venido. Vamos entonces a enfocarnos un poco en lo que es identificar al Señor como el gran profeta. Vamos a Mateo capítulo 24 y el versículo 5. Dice el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El Señor está advirtiendo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el enviado. Hoy día quizás hay hombres que se levantan, todavía hay hombres que se levantan diciendo que son el Cristo, e incluso algunas mujeres que dicen, no, es que Cristo ahora yo soy Cristo mujer. Y hay unas sectas tremendas en el mundo siguiendo a estas mujeres. Muchos, dice la palabra de Dios, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Miren lo que dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tenemos sectas que hoy son muy antiguas, levantadas por hombres que han dicho ser enviados de Dios, que han dicho haber recibido una revelación de Dios. Y hermano y amigo que está escuchando, quiero decirle algo. Usted puede recibir revelación. Aquí está la palabra de Dios. Ya no necesita sueños. Ya no necesita una señal del cielo. Hay tristemente personas que todavía no saben si son salvas porque no han recibido nada que les dé aval de que realmente son salvos. Una vez se conversa con personas y dice, sí, yo le pedí al Señor salvación, pero no siento nada. Esperan una señal. La señal está aquí en la palabra de Dios. Aquí está la señal de Dios, aquí está el aval. Amigo, si tú aún tienes dudas de tu salvación, aquí está el aval de que tú eres salvo si has creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ahí está la señal. Muchos profetas se levantarán diciendo, yo soy el Cristo. Otros dirán que se levantarán engañando a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos. La palabra Cristos quiere decir ungido. Es la palabra griega de la palabra hebrea Mesías. Y se levantarán muchos como diciendo que lo son, que son el enviado, que son el ungido, que son el señalado por Dios.
Se levantarán falsos profetas. Y miren, hay gente que se deja llevar justamente por lo que está diciendo aquí el Señor en el versículo 24. Harán grandes señales y prodigios. No, si un profeta, un hombre que se levante como profeta, también podrá quizás hacer alguna señal, algún milagro. Podrá levantar una campaña de sanidad y realmente sanar a las personas. Pero el Señor está diciendo, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes somos los escogidos? Nosotros los creyentes, los que han creído en Él. Y el Señor está diciendo, incluso si fuere posible, serán engañados o van a engañar o intentará engañar a los escogidos, a los creyentes, a los de su pueblo, a los que han depositado su fe en el Señor. ¿En quién estamos poniendo nuestras miradas? ¿A quién estamos escuchando? Aplicamos, es bueno escuchar enseñanza bíblica, pero aplicamos el filtro y el discernimiento para saber si aquello que escuchamos de aquellos hombres son realmente palabra de Dios, enseñanza bíblica, enseñanza que se apega a la palabra de Dios. Incluso el que habla ahora mismo, usted está escudriñando, está con sus filtros encendidos para ver si realmente lo que yo hablo es lo que dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos estar alerta. Recordemos a los bereanos como ellos, los creyentes en Berea, era Pablo. Hermanos, era Pablo. Si yo trajera a los bereanos ahora, a este tiempo, quizás nosotros le diríamos, ¿cómo se te ocurre cuestionar la voz del gran hermano Pablo? Pero ellos lo hacían. ¿Ellos qué hacían? Escuchaban, llegaban a sus casas y verificaban si lo que había dicho este hermano era verdad. No creáis, amados, dice en Juan capítulo 4, voy a leer rápido por tiempo, primera de Juan capítulo 4, versículo 1, amados, Juan hablándole a sus hermanos en Cristo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pablo a Timoteo le dice en el 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Me atreví a apuntar acá otra versión de ese mismo texto, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Las profecías de Dios, la profecía del Señor, la doctrina es parte de esa profecía. Y Pablo está diciendo, llegará el tiempo en que no van a tolerar. ¿No estará pasando eso hoy día? ¿Te han acusado alguna vez de retrógrado? ¿De intolerante? Porque tú te mueves por lo que dice la sana doctrina. Esperemos que no hayan dicho esas cosas. Sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Las palabras lindas, aquellas que gustan al oído. Hoy día ya el púlpito, en los púlpitos se está dejando de hablar de pecado, de condenación. Y ahora se parecen más charlas motivacionales. Ese es el profeta. Yo veo en la escritura cómo venían los profetas, le venían a decir al pueblo, bien pueblo, lo están haciendo maravilloso, saquen el campeón que lleven dentro. No, les decía, ustedes han pecado, arrepiéntanse. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no quería decir ese mensaje y Dios lo lleva
termina en el estómago de un gran pez y ahí Jonás recapacita. Y si usted ve la historia de Jonás, aún obedeciendo a Dios, él a regañadientes profetizó, pero cumplió la labor de Dios. Arrepentidos, Nínive, arrepiéntanse porque Dios destruirá esta nación. ¿Y qué pasó con Nínive? Nínive se arrepintió. Aun cuando no quieras predicar, hazlo. Porque la obra no la haces tú, la hace Dios. No escuchen mensajes que te caigan bien, que sean bonitos. Lo he dicho alguna vez, no te deje llevar acá, los que predicamos acá, no te deje llevar quizás porque él habla más elocuente. Déjate llevar por la palabra de Dios. Que sea ella la que habla tu vida. No el hermano, ni filtra, pero es que este hermano no me cae tan bien, entonces no lo voy a tomar muy en cuenta. No, son enviados de Dios para proclamar las verdades de la palabra de Dios. El tiempo me está alcanzando, pero esto es importante. Satanás, hermanos y amigos, Satanás se ha preocupado de construir una falsificación de profeta. Él ha tratado de imitar al Señor. Incluso algunos dicen que es aquella marca de la bestia, lo que trata es igualar a la Trinidad, 666. Pero aquí vemos en Apocalipsis, por ejemplo, léanlo después en la casa si gustan, Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 13, y compárenlo con la imagen del Señor. Vemos allí, ¿no es cierto?, a un dragón que Satanás imita al Dios a producir a uno a su imagen, la bestia. Y además vemos que imita la encarnación, imita la resurrección. Esta bestia sufre una herida, y esa herida que es fatal, al final esta bestia lo que hace es que vuelve a la vida, y es asombrosa su recuperación, y toda la gente queda impresionada y es engañada por esta bestia. Satanás también tiene un falso profeta que engaña y se encarga de engañar, ¿no es cierto? Dice allí en el 13:14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Vemos la Trinidad satánica actuando, imitando a Dios, y la gente será engañada. Rápidamente, algunas verificaciones acerca de Cristo como profeta. El Señor, cuando vino a este mundo, hablaba, ¿no es cierto?, validado por el Padre. No es primera vez que se abren los cielos y habla de que Él es el Hijo amado en quien tiene complacencia. Cuando allí en el monte de la transfiguración también se abren los cielos, se escucha una voz y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y Dios añade, a Él oíd. ¿Por qué? Porque un profeta debe profetizar el mensaje dado por Dios. La autoridad de un profeta, queridos hermanos, dependía de las palabras que él decía cuando hablaba diciendo, jamás Yahweh, así dice Jehová. Y el Señor se presenta no como el mensaje, no presenta el mensaje de Dios, sino que Él se presenta como Él es el mensaje de Dios. Yo soy el mensaje de Dios, yo soy la palabra de Dios. Él declara su autoridad al proclamar, ¿no es cierto?, allí en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Allí está su autoridad. En el versículo 16 de Juan 7 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mis enseñanzas son mías, sino de aquel que me envió. Cristo es un profeta de origen celestial. Cristo es el enviado de Dios. La distinción con los demás profetas es que él vio a Dios, él estaba con Dios, él era uno con Dios. Dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Otra versión dice, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu
le da el Espíritu sin límites. A diferencia del profeta antiguo, que venía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vemos mucho que dice, y fue lleno del Espíritu de Dios. Pero era momentáneo. Pero el enviado de Dios, Cristo, hablaba de parte de Dios sin límite alguno, estaba continuamente en la presencia de Dios, continuamente dirigido por Dios. Segundo lugar, es confirmado por la revelación, por las señales y prodigios, característica que debería tener un verdadero profeta, según Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios. El Señor hizo señales. En su oficio profético, Él alimentó a 5,000, allí en Juan capítulo 6, versículo 14. ¿Y qué reacción tuvo la gente frente a esa señal? Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Producto de esa señal, la gente reconoce, este era el profeta. Resurrección de la viuda de Naín, otra señal. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Lucas capítulo 7, versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Otra señal de su oficio profético. Sus enseñanzas hablaban de ese oficio profético. Nicodemo lo declara. Cuando vimos allí Juan 3, vimos cómo en el versículo 2 dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Israel, el pueblo judío, esperaba a este profeta y por alguna razón lo esperaba. La razón estaba en la profecía de otro profeta. Isaías capítulo 35, versículo 4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Usted ya quizás conoce la historia del Señor y vemos cómo el Señor cumplió aquellas señales que ya el profeta Isaías había dicho. La hora me ha alcanzado. Solamente lo voy a hablar resumidamente, no voy a leer las citas, pero Cristo declaró que por sus obras él sería verificado. Lo tenemos ahí en Juan capítulo 5, versículo 36. ¿Y quiénes verificarían la obra del Señor? Hay 3 testigos. El primero, Juan el Bautista. Él nunca se fue autorreferente. Y esto es importante. Hoy día se levantarán quizás hombres diciendo, yo soy el apóstol, yo soy el ángel, yo soy el profeta, pero el Señor no lo hizo. No, dijo, yo soy el gran profeta. Habían otros que avalaban su oficio. Juan el Bautista lo hizo. También el Padre, el versículo 37 de donde leímos. Bueno, leímos en Juan 5, el versículo 32-33 cita a Juan el Bautista, menciona a Juan el Bautista. En el versículo 37 menciona al Padre, y en el versículo 39 menciona las Escrituras, los 3 testigos del oficio profético del Señor. Juan el Bautista, el Padre y la palabra de Dios. Otra característica de un verdadero profeta es que sus profecías se deben cumplir. El requisito de ello lo tenemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Sus profecías se deben cumplir. Y el Señor cumplió sus profecías. Profetizó de su muerte. Profetizó de las traiciones que sufriría de Judas. Profetizó de la negación de Pedro y el comportamiento de los discípulos.
Y algo interesante, profetizó la destrucción de Jerusalén. Y algo mucho más interesante, profetizó algo en el cual no tendría que cualquier otro profeta común y corriente no tendría ningún control, su resurrección. Él profetizó su resurrección y todas estas profecías se cumplieron. Entonces, y disculpen la hora, termino. ¿Qué nos queda entonces para la iglesia con nuestro profeta? Si vemos de que Él es enviado de Dios, si vemos que es avalado por el Padre, vemos que es avalado por las Escrituras, vemos que es avalado por aquel profeta que sería la señal para la venida del Mesías, como fue Juan el Bautista. Él vino, Él estuvo, Él está, Él hoy está presente, como ya dije, en el púlpito de los cielos proclamando su verdad por medio de la palabra de Dios. ¿Qué haremos como iglesia entonces? Es el profeta. Si nosotros vemos en la antigüedad, un profeta que era desobedecido a la nación era castigada. Y hoy día, ¿qué pasa con la iglesia? Que no obedecemos la profecía de la palabra de Dios, no obedecemos la profecía, no obedecemos al profeta, al gran profeta. Sí, también puede haber castigo. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen a Cristo y que no hacen caso a la profecía de este libro? Que dice que solamente creyendo en Él podrán ser salvos. Recordemos la última vez que estuvimos aquí adelante, esa hermosa declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida, declarando así los tres oficios de Cristo. El camino, la verdad y la vida. Y si tú no crees en que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él te da la vida, entonces habrá castigo. El hecho que tú rechaces a este gran profeta es pecado. Y la paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. ¿Atiendes a la voz del profeta? ¿O prefieres ir a los falsos maestros, a los falsos profetas que pueden engañarte con palabras bellas y de complacencia? Las profecías de la antigüedad dolían al corazón del hombre. Muchos de ellos morían. Muchos profetas morían porque no eran palabras que pudiesen soportar. Sí, la palabra de Dios es dura. A ese cristiano en el libro El Progreso del Peregrino, lo que le llevó a ir al monte de Dios, es todo en sentido figurado por si acaso, fue que leyó un libro, dice, leí un libro y me reveló mi carga. Y en todo el relato él va con una carga que es su pecado, se la reveló este libro. Y él quería deshacerse de esa carga. La única manera de saber de que eres pecador y que necesitas solucionar tu problema con Dios es por la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Iglesia, obedezcamos a Cristo y seremos muy bendecidos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por el Señor Jesucristo. Gracias por la profecía que anunciaba su venida. Gracias por las señales que quedaron registradas en tu palabra, que avalan que Él es el verdadero, Él es el enviado, Él es fiel y verdadero, Él es el profeta, el gran profeta que había de venir. Gracias, bendito Dios, porque al iniciar su ministerio en este mundo, las primeras palabras de su profecía fueron arrepentidos y creed el Evangelio. Oh Padre, gracias porque han pasado los años y esta proclama se sigue anunciando. Has tocado aquí en este grupo de hermanos y quizás hermanas conectadas y conectados en las redes, has tocado el corazón, nos has mostrado nuestra condición, nos has llevado a arrepentimiento, nos has perdonado y hoy somos aceptables delante de ti. Y el profeta, el gran profeta de Dios sigue anunciando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
El profeta aún sigue hablando, nuestro profeta, nuestro Señor, nuestro Salvador sigue anunciando esta verdad para que todos aquellos que están cansados y cargados por su pecado vengan a Él, porque en Él encontrarán descanso y socorro. Bendito Dios, que estas personas no caigan en desacreditar la profecía de nuestro Señor, la profecía de este libro, sino que la atiendan diligentemente. Y a nosotros como tu pueblo, que no veamos como cosa común tu profecía, sino que la escudriñemos y nos alimentemos de ella y nos maravillemos de la revelación que el Señor ha dado. Gracias, Padre, por este momento, por esta hora, que tu palabra no vuelva a ti vacía y que toda la gloria y la honra, Padre, sea para ti. Que el Señor nos bendiga, Padre amado, que tú nos bendigas. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto. Amén. Preciosas verdades, ha dicho nuestro querido hermano, pero antes de finalizar, vamos a cantar Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su lema, el Hijo entregado para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia que es el don de Dios. Ojalá que todos podamos hacerlo. Vamos a cantar el 157, por favor, para ir finalizando esta reunión y después de esto haremos los avisos. Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Lee la Biblia, sus bellas historias, traen al alma salud celestial, llenen tu espíritu toda su gloria y gozará de su luz eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Sigue a la Biblia que puede guiarnos por los peligros que abundan aquí y al final con Cristo poder ganarnos, viendo su luz y su gloria allí. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, de Dios es el don. Gracias a Dios por su don inefable. Él se revela al humano por fe. En su palabra con gozo insondable, ya nos llegamos delante del Rey. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, de Dios es el don. Tenemos un mensaje en este corito, ¿no? Que hay que leer la Biblia. Hay que seguir para saber la historia que aquí se cuenta, todo lo que nuestro hermano explicaba acá, lo encontramos allí. Lamentablemente no siempre estamos pegados a la Biblia, porque estamos, siempre hay que ojearla, hay que mirarla y retener las buenas enseñanzas. Avisos. En primer lugar nos alegramos, veíamos personas con quienes oramos aquí, veíamos la señora Luz, está presente, que salió
está la señora Olga, está el hermano Omar, y así otros hermanos que le echamos de menos, y hay que seguir orando por los enfermos. La reunión esta tarde el día domingo, en esta tarde, es a las 20 horas, a las 8, de reunión virtual a través del Zoom y YouTube. Igualmente, el día martes tenemos la reunión virtual a las 8. Hoy día domingo, se me olvidaba, a las 12:30 está la escuela dominical virtual. Después, el día viernes, de reunión virtual y presencial a las 20 horas en este lugar. Y el día domingo, nuevamente, a las 9:30, la cena del Señor para los creyentes en comunión. Y a las 11 de la mañana, la escuela dominical como las de hoy. El Señor nos bendiga y muchas gracias por su asistencia y agradecemos a todos quienes se han conectado y Dios les bendiga a todos.